¿Sabes cuál es el número más importante de la economía de un país? No es la inflación, no es el desempleo y tampoco es el stock market. Es el número del que todos hablan pero pocos entienden. Ese número es el GDP. Y no es solo un número. Es la medida que usan los gobiernos, bancos y empresas para saber si una economía va bien o se está yendo a la... Hola, soy Dr. Mao, tengo un doctorado en economía de la Universidad de Nevada, Reno, y hoy te voy a explicar qué es el GDP y cómo se calcula. ¡Arrancamos! El GDP es el Gross Domestic Product, o en español, Producto Interno Bruto, y mide el valor total de todo lo que se produce en un país en bienes y servicios durante un periodo de tiempo específico. Imagínate que Estados Unidos es una taquería gigante. El GDP es simplemente cuánto vendió esa taquería en total, en un día, en un mes o en un año. Ojo con esto, no es cuánto dinero se llevaron los dueños de la taquería al final del día, tampoco es cuánto dinero se llevó cada trabajador, es el valor de todos los tacos y bebidas que consumieron todos sus clientes. Ahora cambia la taquería por un país entero y tienes personas como tú y como yo comprando autos, computadoras, casas, cervezas, pagando servicios médicos, electricidad y la lista es infinita. Ahora agrégale empresas comprando máquinas, construyendo edificios, expandiéndose. Agrégale el gobierno construyendo carreteras, escuelas, hospitales, gastando en defensa nacional. Y on top of that, como diría el gringo, agrégale el comercio internacional, lo que se exporta a otros países y lo que se importa de otros países. Todo esto en conjunto es lo que intenta medir el GDP y por eso existe la fórmula famosa GDP es igual al consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Y aquí viene la parte que confunde a mucha gente. ¿Por qué las importaciones se restan? Imagínate esto. Una computadora se fabrica en China por $600 y se vende aquí en Estados Unidos por $1000. Cuando tú compras esa computadora, esos $1000 sí aparecen en el consumo, pero $600 de ese precio no se produjeron aquí. Esa parte se fabricó en otro país. Entonces, para que el GDP solo mida lo que realmente se produjo en este país, se restan esos $600 de importación. ¿Qué si cuenta para el GDP de Estados Unidos? Los $400 de valor agregado. Transporte, ensamblaje final, logística, marketing, ventas, soporte, you name it. No es que las importaciones sean malas, es que el GDP mide la producción doméstica, no simplemente el gasto. Acompáñame a ver el último release del GDP. Como podemos ver aquí, el GDP de Estados Unidos en el 2025 terminó alrededor de 31.4 trillones de dólares. ¿Vemos de dónde sale este número? El componente más grande es el consumo. El consumo fue aproximadamente de 21.4 trillones de dólares. Eso es lo que la gente gastó en su día a día. Luego viene la inversión. La inversión fue alrededor de 5.5 trillones de dólares. Aquí hablamos de construcción, maquinaria, tecnología, investigación, todo lo que sirve para producir más bienes y servicios en el futuro. El gasto del gobierno fue de aproximadamente 5.3 trillones de dólares. Y finalmente están las exportaciones menos importaciones. Estados Unidos exportó cerca de 3.4 trillones de dólares, pero importó alrededor de 4.1 trillones. Por eso el efecto neto del comercio fue negativo, alrededor de 760,000 millones de dólares. Y aquí viene lo importante. El GDP no es lo mismo que bienestar. El GDP puede subir y tú puedes seguir igual de jodido. ¿Por qué? Porque ese crecimiento no se reparte parejo. Se puede quedar concentrado en ciertos sectores del mercado, en ciertas regiones del país o en ciertas personas. Como podemos ver en esta imagen, una gran parte del GDP en Estados Unidos se concentra en muy pocos estados: California, Texas, Nueva York. Juntos representan una porción enorme de toda la economía del país. Mientras tanto, muchos otros estados apenas mueven la aguja. Entonces, cuando escuches la economía está creciendo, eso no significa automáticamente que a ti te está yendo mejor. El GDP te dice si el pastel creció, pero no te dice cómo se repartió ese pastel, papá.
En conclusión, el GDP es una medida de cuánto produce una economía, pero no es el termómetro perfecto de tu vida. Por eso también existen otras medidas importantes como el GDP per cápita, unemployment, wages, inflation. Cada una cuenta una parte distinta de la historia económica. Ya estaremos hablando más de estas medidas en sus respectivos videos. Pero hasta aquí el video de hoy, así que ya sabes, si te gustó el video de hoy, like and subscribe para seguir aprendiendo. Hasta la próxima.